Muy buenas tardes, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios, porque sin su voluntad no estuviésemos acá. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de podernos allegar a ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y es así que les damos la bienvenida a cada uno de los que se van a conectar, los que se están conectando, pero sobre todo le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos a orar para presentar este tiempo en manos de Dios. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, muchas gracias. Ahora, oh Dios, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, por la asistencia de tu Espíritu Santo, que seas tú, oh Dios, administrando el mensaje y consejo de tu palabra en nuestra vida. Que pongas fortaleza, que pongas confianza en cada uno de nosotros, y que de esta manera, oh Dios, podamos perseverar y seguir tu voluntad. Padre, bendice a los que van a escuchar el mensaje de esta tarde. Bendícelos, oh Dios, y que a través de tu palabra puedan encontrar el refrigerio que necesitan para sus almas. Te bendecimos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Hoy esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la esperanza que supera las adversidades en la vida. La esperanza que supera las adversidades en la vida. Ustedes saben de que es notorio, estamos viviendo en tiempos bastante difíciles. En todas partes del mundo han ocurrido sucesos difíciles que han causado inseguridad, tensión, frustración en la humanidad. Mas, sin embargo, algo que debemos de recordar, amados hermanos, es que hay un poder, y ese poder es el Espíritu Santo que está en usted. Vamos a leer en el Salmo 27, versículos del 1 al 4, y dice así la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Como decía, estamos viviendo tiempos difíciles y nos damos cuenta, amados hermanos, cómo se ha apoderado de nosotros mentalmente, emocionalmente, el depender
o el dejar nuestra esperanza, por decirlo así, poner nuestra esperanza en las cosas que son ambiguas muchas veces, que no son estables. Porque hemos puesto la esperanza nuestra en lo material. En estos días de confusión, en estos días de limitaciones, en estos días de escasez, estamos confiando muchas veces en aquello que probablemente llegue a nosotros. El comerciante está dependiendo y está depositando su esperanza en el progreso de su negocio. Mas sin embargo, llega el momento en que se da cuenta de que aún su negocio tiene que cerrarlo porque no es suficiente para solventar o alcanzar lo que él necesita. Hemos depositado nuestra esperanza en la cuenta de ahorros. Y paulatinamente el dinerito se va disminuyendo. O sea, de que nosotros estamos conscientes de que nada de lo que nosotros podamos hacer o nada en lo que podamos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza, va a tener resultados positivos, porque todo va a sucumbir hoy, mañana o pasado. ¿Y sabe por qué? Porque la esperanza que debemos de tener, amados hermanos, debe de ser únicamente y exclusivamente en el Dios que creó los cielos y la tierra. En ese Dios verdadero debe de estar depositada nuestra esperanza, porque de Él manan todas las cosas. Y no estoy hablando de la esperanza que se pone en el dinero, porque Pablo, muy acertadamente y bajo la inspiración del Espíritu Santo, en 1 de Timoteo, dice: a los ricos de este siglo manda que no pongan sus esperanzas en las riquezas, porque son inciertas. O sea, de que en el único Dios en quien nosotros debemos de depender o depositar nuestra esperanza es Jehová de los ejércitos, el Dios de mi salvación, el Dios de su salvación. Porque los seres humanos somos así, hermano. Hemos puesto la esperanza en los bienes materiales. Hemos puesto la esperanza en las cuentas bancarias. Otros están poniendo la esperanza en los gobernantes. Vean, en Estados Unidos, como acá en todo el mundo. ¿Cuánta gente, amados hermanos? ¿Cuánta gente hay que está poniendo la esperanza en el futuro presidente de los Estados Unidos para que resuelva una cantidad de problemas? Para que traiga la solución a muchos problemas. Está la esperanza en ellos, en Él más que todo. La esperanza de la gente está en Él. En los países centroamericanos, ¿cuánta gente está esperando aquí en Honduras? Tienen la esperanza en que alguien va a venir y va a arreglar las cosas, en que alguien va a empezar a gobernar de una manera más honesta y honrada para beneficio del pueblo. Tienen la esperanza. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que la verdadera esperanza es la que descansa en el Dios Todopoderoso, en su Dios. Por eso, hoy quiero hablarles de esto, hacerle énfasis, que su esperanza
debe de ser en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la única esperanza que va a superar las adversidades es la esperanza en Dios, en nadie más. Ni en los gobernantes, ni en el amigo, porque mire, déjeme decirle, si muchas veces ponemos la esperanza en nuestros amigos, en nuestros hermanos, pero cuando ya no puede el hermano o cuando ya no puede el amigo asistirnos, nos incomodamos, empezamos a ver mal al hermano o al amigo, porque pusimos nuestra esperanza en ellos. Nuestra esperanza, de acuerdo a Hebreos, capítulo 12, nos habla de que nuestra esperanza está basada en Dios, únicamente poniendo nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vea qué hermoso. Nuestra esperanza radica en Dios, poniendo nuestra mirada en Jesús. Veamos un poquito lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temerá usted? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Esta tarde, amados hermanos, esta tarde usted está aquí o usted está allí escuchando este mensaje. Usted no está para que lo sermonemos. No, está para darle aliento, para reconfortarlo, para reanimarlo, para que se dé cuenta, amado hermano, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él. Entonces, el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué vamos a tener temor si estamos confiando en Dios? ¿Por qué vamos a frustrarnos si nuestra esperanza descansa en Dios? Y vea, permítame explicarle un poquito acerca de esto. Palabras textuales del salmista. Un hombre que había vivido las experiencias tremendas. Quisieron matarlo, lo persiguieron, quisieron deshacerse de él, mas sin embargo, él siempre mantuvo la convicción y su esperanza puesta en Dios. Por eso en el Salmo 27, cuando él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Sabe qué es lo que sucedía? De que a través de la inspiración de este salmo, cuando un rey iba a la batalla, no solamente iba por ir a pelear, no, el rey estaba consciente de que afuera de la ciudad lo estaban esperando. La ciudad estaba sitiada. Afuera lo estaban esperando para matarlo. No iban a darle tregua. Mas sin embargo, él, en lugar de quejarse, toma su ejército, toma a los sacerdotes, toma al pueblo y se dirigen al lugar de reunión.
del templo. Allí elevaba plegarias y allí, frente a su pueblo, a sus ejércitos, él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Qué nos pueden hacer? No importa que estén allá afuera, pero nosotros estamos protegidos por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Una garantía, una seguridad. Porque no era fácil, pero lo estaban acechando. Solo esperaban que saliera para destruirlo. Pero la esperanza que había en David estaba depositada en Dios. ¿Y sabe lo que hacía, lo que estaba haciendo David? Era animando al pueblo, animando a su ejército. ¿Quién nos podrá hacer algo? Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estaba inyectando, estaba transmitiendo convicción, confianza, seguridad. Eso es lo que estaba haciendo David. Preocupado de que no se fueran a amedrentar, porque nada ni nadie les podía hacer nada, porque Dios estaba con ellos. Y vea, David era un hombre experimentado, hermano. David fue un hombre de que había pasado por cualquier circunstancia. Él conocía a su Dios. ¿Conocemos nosotros a Dios? Él tenía una plena confianza en Dios. Es la plena confianza que usted y yo tenemos en Dios. Permítame contarle esto. Siempre hemos dicho que el predicador, para transmitir, tiene que vivir. ¿Ok? Nadie puede dar lo que no tiene. Para dar, tenemos que haber recibido. Así, estamos hablando de la esperanza que debemos de tener en Dios. Esta semana, hermanos. Así, rapidito. Al grado que me senté y empecé a hablar con Dios. Y le digo: Padre, ¿por dónde le entra el agua al coco? ¿Por qué? Porque es fácil decir: tenga ánimo, tenga aliento, cuando se está en la quietud, cuando se tiene todo o casi todo. Pero ¿qué sabor de boca puede haber en mí cuando yo le doy un mensaje inspirado de la palabra, pero yo no he podido vivir lo que usted o otros hermanos o otra gente están viviendo? No sé si me estoy dando a entender. Lo que estoy tratando de decir es de que el Señor allí sentado cuando estaba estudiando me dijo: ¿de qué vas a predicar? De la esperanza. ¿Y la esperanza surge de qué? De las situaciones adversas. Entonces, ¿vas a predicar de la esperanza? ¿Con qué trasfondo vas a predicar? Si no estás viviendo, tienes todo. En esta semana, allí, se rompió el carro y que le pusieron una parte y luego a pagar para que se la pusieran, y luego que la parte no sirvió, y luego que tuve que volver a llamar a Los Ángeles para que la mandaran, y luego después que el nervio de mi brazo izquierdo se me dañó y todo mi brazo me dolía. Mire, pasé momentitos. Ahora, después, hoy también, de remate,
que voy a renovar mi residencia aquí en Honduras. Y me dijeron que todavía tenía tiempo, que llegara el 10. Llego el 12 y después me dicen de que no, que se les arruinó la única computadora que tenía que hacerlo en línea y un montón de información. Y para no hacerse la cansada, amados hermanos, llegué al extremo de sentarme y decirle: Señor, ya no puedo, ya. Pero ahora, después que paso ese momento, ese proceso, ahora sí, yo le puedo decir de que nosotros debemos de confiar en Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. De lo contrario, no podemos administrar el alma de un hermano o de un amigo si nosotros no hemos vivido, no hemos pasado por situaciones difíciles. David fue un hombre que había pasado por todo y con convicción él podía decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tenía convicción para decir, porque había vivido, había experimentado. Y eso es lo que hacía el rey David. Ahora, una cosa, cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en Dios, entonces, amados hermanos, nosotros vamos a decir como Habacuc, cuando hay confianza, vamos a decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque falte el fruto del olivo, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Vea qué palabras. Qué tremendo, hermano. Esa confianza. Y esa confianza es la que usted y yo necesitamos y debemos tener en Dios. Que aunque se salgan los ríos del cauce, aunque no haya comida, Dios es responsable de usted y Dios le va a suplir. Así como le suplió a Elías mandándole los cuervos, también usted espere que probablemente los cuervos van a tener que llevarle comida, pero de hambre no se va a morir, porque Dios está con usted. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, cuando depositamos en Él esa esperanza, entonces vamos a poder exclamar, como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos 27-23. Pablo estuvo en una tormenta tremenda, no como la del río Cangrejal. Pablo estuvo en tremendo lío cuando él iba a ser llevado a Roma a comparecer ante el César. Hubo una tormenta de que le desbarató el barco, que tuvieron que tirar todas las cosas para aliviar el peso. Pero una noche llega el ángel de Dios, llega el ángel de Jehová y le dice: no temas, porque ninguno de ustedes va a morir. Todos están guardados en el Señor. Las cosas se perderán, pero ninguno va a perecer. Y era una tormenta tremenda. Pero la presencia de Dios estuvo con él. Si vemos, hermano, y duele, se quebranta uno al ver las noticias, al ver cuánta tragedia, la gente durmiendo afuera, sin comida, y los gobiernos robando. Pero es triste. Pero, amados hermanos, Dios tiene un propósito para cada quien, y Dios tiene el control de todas las cosas. Pablo les dice: coman, hombre, coman, aliméntense, no se desanimen, no pierdan la calma, no se frustren,
porque el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche y esto es lo que me dijo. Y yo creo que va a ser así. O sea, cuando hay esperanza depositada en Dios, usted cree lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice, amados hermanos, de que Dios es responsable por usted y que nada ni nada le va a faltar, usted debe de creerlo. Aunque veamos oscuro, Jehová es mi luz. Por muy oscuro que se ve el panorama, amados hermanos, usted, si cree en Dios, usted debe de creer de que Jehová es su luz. Por lo tanto, no va a temer. Recuérdese que la oscuridad dan terror, dan miedo. Pero Dios siempre será luz en su vida. Dios siempre va a estar dispuesto a asistirle. Ellos iban todos juntos en ese barco. Pero unos se lamentaron, unos se quejaron, otros dudaron, tuvieron miedo, se deprimieron, como hoy en día. Podemos estar en una misma congregación, pero no todos tienen la confianza en Dios. Porque todavía hay creyentes de que siguen confiando en lo que van a recibir. Siguen confiando únicamente y dependiendo de, pero no de Dios. Y lo que Dios quiere, amados hermanos, es que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar en Él. En el versículo 25 del libro de los Hechos, cuando Pablo les dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como se me ha dicho. ¿Y qué le dijo el ángel? Ninguno va a perecer. Ninguno. Pero la confianza, la esperanza de Pablo era de que todo iba a ser o suceder como el ángel le había dicho. Tengamos esa confianza, amados hermanos. Creámosle a Dios. Hay un detalle. Cuando Pablo le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Vea la diferencia. Somos de Dios, somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero Pablo dice: y a quien sirvo. O sea, de que cuando hay servicio hacia Dios, nosotros vamos a estar seguros. Cuando nosotros estamos obedeciendo la voluntad de Dios, estamos llevando a cabo el propósito de Dios, con mayor razón va a haber mayor seguridad de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es como un padre con sus hijos. Usted, que es padre o madre, tiene sus hijos. Tiene uno que es obediente, el otro que es desobediente. No me diga de que les da a los dos con el mismo sentir. No. Al obediente usted le da con esa satisfacción, ese gusto de que su hijo le obedece. Saca la basura, que ve para acá, que ve para allá, y su hijo va, viene, sube, baja. Usted le da con una satisfacción diferente a aquel que es desobediente. También Dios, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice: a quien sirvo,
O sea, que si nosotros, amados hermanos, nos dedicamos a servir a Dios, no importa la circunstancia, no importa cuán grande sea el problema, nosotros tenemos la garantía de que Dios va a responder por nosotros. La otra cosa, en el libro de Números, el capítulo 13, cuando fueron los 12 a reconocer la tierra de Canaán, diez se contagiaron con la negatividad y por eso tiene que tener cuidado. Si usted camina con gente negativa, se va a volver negativo. Pero si usted camina con cristianos positivos, usted va a ser un cristiano positivo. 10 salieron viendo únicamente los obstáculos, los problemas, viendo los gigantes. Pero Josué y Caleb salieron viendo la presencia del Dios de Israel, el Todopoderoso. Y Caleb todavía dice, quien los inspiraba se fue, pero a nosotros los vamos a comer como pan. Nosotros los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque la esperanza de ellos estaba sentada en Dios. Cuando usted y yo como cristianos tenemos esa esperanza templada, fija, segura, inquebrantable, nosotros vamos a mantenernos, vamos a lograr nuestros propósitos. Van a haber turbulencias, sí, pero vamos a estar seguros que de la mano de nuestro Dios nadie nos arrebatará. ¿Verdad? Confiemos, amados hermanos, en Dios. Confiemos y pongamos nuestra esperanza en Él. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos. El punto número 2, amados hermanos, es la esperanza se debe de nutrir. La esperanza es como la fe, que la fe tiene que activarla, tiene que pulirla, para que esa fe se engrandezca y Dios haga milagros y grandes prodigios a través de usted. Pero la fe tiene que ser activa, no pasiva, porque la pasiva tiende a morir, pero la activa tiende a sobrevivir en cada momento. También la esperanza, amados hermanos, se debe de nutrir a través de las experiencias vividas, a través de lo que Dios ha hecho en nosotros. Su testimonio es muy importante. Debe de recordar qué cosas hizo y qué cosas ha hecho Dios en su vida, para reconocer y decir verdaderamente mi Dios es real. Verdaderamente mi Dios es grande y poderoso. Yo recuerdo una de las poquitas cosas. Cuando en la vanidad me peinaba todas las noches y me echaba cremita y me peinaba con un tenedor porque tenía pelo afro. Me acosté y al día siguiente me levanto y lo primero que hacía era agarrar mi tenedor y peinarme. Cuando me levanté y me peiné, el tenedor se me incrustó en el cuero cabelludo y me aprieto así y me salió pus, materia. ¿Y sabe por qué? Porque yo caminé bastante tiempo sirviendo al Señor, dedicado a las cosas de Dios, pero me faltaba algo: reconocer el poder de Dios. Porque cada vez que pasaban a dar
testimonio que daban acciones de gracia. Yo decía, ¿por qué esta gente todo el tiempo está dando acciones de gracia? ¿Por qué todo el tiempo están diciendo, doy gracias a Dios por esto y por lo otro? Yo me consideraba bueno. Y ya dentro del camino del Señor, ya sirviendo al Señor, dedicado al Señor, pero me seguía considerando bueno, porque para mí era malo, era el que usaba drogas, el que había matado, el que estaba en la cárcel. Yo no había pasado sobre eso, entonces yo consideraba que yo era bueno. Hasta ese día, cuando Dios tocó mi cuerpo, cuando me levanto y empiezo a ver el montón de materia de mi cabeza. Entonces sí, y era viernes, era día de vigilia. Dios hizo el milagro, porque después que me iban a rapar la cabeza, que me iban a operar al día siguiente, el día lunes, tenía que ir al hospital de la Kaiser, y ese lunes me dijeron de que ya no tenía nada, que estaba seco. ¿Por qué? Porque Dios había hecho el milagro, Dios había permitido eso, porque en ese momento el Señor me dijo, ahora sí, tienes algo por qué darme gracias. La esperanza se debe de nutrir a través de nuestra experiencia, a través de los hechos que hemos vivido. Aquí David se muestra cómo había caminado largo trecho, había vivido tantas experiencias, y dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Está hablando de Absalón, está hablando de todos sus enemigos, de Saúl, todos los que quisieron matarlo. Está hablando de ellos. Pero tropezaron, dice, y cayeron. Por eso David no le tenía miedo a nada, porque David sabía en quién había creído y en quién había confiado. Amado hermano, el único propósito en el mensaje de esta tarde es que nosotros debemos de darnos cuenta que la única esperanza que puede alentarnos y puede sacarnos en triunfo es la esperanza que depositamos en Dios. No hay más. No podemos depender de los demás. No podemos depender de los hermanos. No podemos poner nuestra esperanza en los gobernantes, porque son fraudulentos también. Pero sí debemos depender y poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, porque Dios nunca nos va a fallar. Déjeme decirle, usted es un hijo de Dios. ¿Verdad? Como David. ¿Por qué cree que David se enfrentó a Goliat? Porque tenía confianza en su Dios. Que lo quisieron armar y poner aquí y darle la espada y la coraza, nada sirvió. Pero sirvió la confianza, la esperanza que David tenía en Dios. Y se confrontó y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo a ti con la onda, no. Con lo que yo sé hacer, no. Con mis energías de hoy, no. ¿Qué le dice? Yo vengo en el nombre de Dios, el Dios que tú has provocado. La confianza, hermanos, la esperanza que debemos de tener. Ahora, usted como hijo de Dios, usted, amado hermano,
debe de darse cuenta de que en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice que Dios lo libró, lo libra y lo librará. En las circunstancias adversas en las que estamos hoy en día, amados hermanos, usted y yo debemos de tener la convicción y la esperanza puesta en Él, en que Dios nos dio, Dios nos proveerá, nos provee y Dios nos proveerá mañana. Porque hemos de estar preocupados. La esperanza nos ayuda a acercarnos más a Dios. O sea, cuando nuestra esperanza está en Dios, esa esperanza nos insta, nos anima a llegarnos más a Dios. Ve el ejemplo de David. Cuando David ve que se muere su hijo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Él estuvo compungido en ayuno y oración, entre tanto su hijo vivía. Pero cuando su hijo muere, él se levanta, se viste y se va al templo. En otras palabras, amados hermanos, el quebrantamiento de espíritu, la situación adversa en la que nosotros podemos estar pasando, en lugar de alejarnos, debe de acercarnos más a la presencia de Dios. Pero hoy en día, amados hermanos, la verdad es esta, de que tristemente muchos creyentes han usado el virus para alejarse, para tener un pretexto, para alejarse, para no congregarse, para no hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y ya otros que ya ni se conectan en los grupos, porque se ha tomado de pretexto, no, es que la situación está difícil, no podemos contagiarnos. ¿En quién estamos confiando? ¿De quién debemos de depender, amados hermanos? Por eso decía, la esperanza se debe de nutrir, y se debe de nutrir a través de la palabra, a través de la oración, a través de la relación con el Espíritu de Dios. Se debe de nutrir, porque tenemos que fortalecerlo, como decía, así como la fe que usted activa y Dios hace milagros a través de usted, así también la esperanza se debe de nutrir a través de las cosas espirituales, buscando la presencia de Dios, llenándonos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la esperanza que se deposita en Dios, esa esperanza es la que nos va a mantener firmes para cruzar al otro lado. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer para Dios, hermanos. No busquemos el pretexto de que, oh no, es que no puedo ir a la iglesia, oh no, es que no van a abrir, no han abierto la iglesia. No inventemos pretextos. Porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Que sea una vez y para siempre. Entonces, la esperanza nos insta, nos anima a que antes de retroceder, sigamos adelante. Versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, o sea, una cosa he pedido a Jehová. Esta buscaré. Que esté imagínense, estar en su templo. David reconocía la necesidad de él. Primero, él quería estar todos los días en el templo
ante la presencia de Dios para contemplar la hermosura de su Señor y para inquirir, o sea, para recibir instrucciones cómo vencer al enemigo. Usted está escuchando este mensaje no como un religioso, sino con la necesidad de que usted va a aprender cómo vencer las turbulencias de las aguas, cómo va a vencer el hecho de que se haya quedado hasta sin comida, cómo va a vencer los obstáculos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros, en lugar de correr, nosotros nos alleguemos más a la presencia de Dios para tener mejores resultados. Porque, recordemos esto, la única esperanza que podrá hacer que nosotros trascendamos ante las circunstancias es la esperanza depositada en Dios. Así. Van a haber circunstancias, van a haber situaciones, hermanos. Todo el tiempo. Pero con esto termino. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Jesús, yo he vencido al mundo. Y dice la palabra, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados hermanos, no caminemos hacia atrás. Empuñemos nuevamente las armas del Espíritu y peleemos la buena batalla de la fe, dependiendo de Dios, depositando nuestra esperanza en Dios, porque Él hará. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos permite, y que pasen una hermosa semana. Padre Celestial, gracias. Te ruego, mi Dios, en esta hora de que bendigas y fortalezcas cada corazón, cada hermano, cada hermana, los que están enfermos, Señor, pone tu mano sanadora sobre ellos, y Padre, a aquellos que están desalentados, fortalécelos, levántalos, mi Dios, susténtalos con tu gracia, pero ayúdanos, Señor, inspíranos para que nosotros busquemos, Padre, ese poder, esa seguridad que debemos de tener en ti. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, bendice las congregaciones donde están congregándose, Señor, y bendice a cada uno de tus siervos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.